Buenas tardes, amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo sea con nosotros y con todos los que aman su venida. Es el último día del año, es el último día donde muchos nos congregamos, ¿verdad? O nos reunimos en familia para celebrar y despedir este año que ha sido difícil, que ha sido de escasez de empleo, que ha sido de enfermedades, que ha sido para meditar muchas cosas, ¿verdad? Pero lo que podemos celebrar es que Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Si hemos llegado hasta hoy es porque Dios nos ha ayudado. Pero viene un 2021, como ya lo dije en el video anterior, muy difícil. Viene un 2021 con muchos retos para la iglesia. Principalmente este mensaje lo voy a dirigir a puros cristianos. Viene un reto difícil para la iglesia. Viene un reto donde tenemos nosotros que analizar si estamos realmente en la fe, si realmente nuestra vida se ha rendido al señorío de Jesucristo, si realmente Cristo es el dueño, el Señor, el amo de nuestra vida, si realmente estamos dispuestos a padecer por Él. Como Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que quiera salvar su vida la va a perder, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la va a encontrar. Entonces es un año de retos, es un año de decisiones firmes, fehacientes, fuertes. Es un año de volver a esa fe primitiva, volver a esa fe de inicio de la iglesia y que han tenido todos los santos hombres de Dios por los siglos, ¿verdad? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Esa fe genuina, esa fe auténtica, esa fe que está dispuesto a todo, entregarlo a todo. Y quisiera hoy precisamente traer a la memoria a alguien, y para que tampoco no se me catalogue de machista cuando digo que no le es permitido a la mujer ser pastor o predicar cuando la congregación se reúne en los cultos generales, ¿verdad? Voy a citar a Esther. Quiero hoy citar a la reina Esther. En Esther, capítulo 4, versículos 10. Entonces Esther dijo a Arac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Nosotros vemos aquí, se había levantado una gran amenaza para los judíos. Amán, ¿verdad?, que odiaba a los judíos, había tramado algo y había hecho que el rey firmara un edicto de tal manera que se le permitía a todas las provincias atacar a los judíos sin piedad, ¿verdad? A Mardoqueo se entera esto y entonces, ¿verdad?, se pone, rasga sus vestiduras, se pone en cilicio, y la reina Esther se entera de esto. Entonces manda a Arac para que vaya y le pregunte a Mardoqueo qué está sucediendo. La reina Esther, la esposa de el rey, ¿verdad?, Asuero, no conocía lo que estaba pasando porque tenía 30 días que no había sido llamado a ver al rey.
Entonces, cuando Mardoqueo le contesta esto, Esther reacciona como cualquier hombre o mujer normal, con cierto miedo, con cierto temor. Mardoqueo, mira, el rey no me ha mandado a llamar, tiene 30 días que no me manda a llamar. Y si yo voy sin ser llamada, corro un alto riesgo de morir, ¿verdad? Esther estaba en ese momento tratando de preservar su vida, sin ver el peligro que se venía sobre los judíos, sin tomar en cuenta a los de su raza, a los de su condición, a su sangre. Esther estaba tratando de autopreservarse. Ese sentimiento lo tenemos todos luchamos con ese sentimiento de autopreservación, ¿verdad? Esther no por eso deja de ser, ¿verdad?, una mujer digna, ¿sí? Sino ella está expresando en su humanidad exactamente ese temor que tenemos todos y ese sentido de tratar de librarnos del sufrimiento, de tratar de librarnos, ¿verdad?, o de correr peligros. Todo eso es normal, inclusive en las iglesias también, y hoy en día más con esta pandemia, ¿verdad? Con esta pandemia se está viendo muchos cristianos con su sentido de autopreservación, ¿sí?, inflándose tremendamente en ellos, haciendo una burbuja de protección, sin notar lo que está sucediendo con las iglesias, sin importarles lo que está pasando con los otros hermanos, sin importarles el peligro eminente que está corriendo la iglesia hoy en día. La iglesia está diciendo hoy, miren, primero es mi vida y luego es la iglesia. Hoy los cristianos están diciendo ahí, primero yo, después la iglesia. Y estamos tremendamente equivocados. Mardoqueo, que aquí quisiera ser un símil mío, un antitipo para mí del Espíritu Santo, que nos habla a través de la palabra de Dios y nos dice, ¿verdad?, ten cuidado, porque si tú no reaccionas, Dios va a enviar respiro y liberación de otro lado, pero tú y tu casa van a perecer. Mardoqueo está hablando inspirado por el Espíritu Santo y es palabra de Dios, y toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Yo tengo que ver lo que hicieron los santos ante situaciones peligrosas y tengo que ver cuál era su reacción y tengo que ver las consecuencias de esa reacción. Dios nos está hablando a través de la reina Esther, que si nosotros queremos tener un sentido de autopreservación grande, lo único que vamos a lograr es que Dios traiga liberación y respiro por otro lado. Pero tú y tu casa, o el que haga esto, o yo, vamos a perecer. Muchos cristianos que hoy se están encerrando con sus hijos pequeños, con sus adolescentes que están dejando de ir a la iglesia, hoy van a sufrir las consecuencias del día de mañana, teniendo hijos que se van a ir en pos de Satanás, en pos del mundo, en pos de las modas de hoy en día. Eso está sucediendo hoy en día. Cristianos que no se están portando fuertes y valientes. La palabra de Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y anterior a eso dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Eso es muy importante. Nosotros tenemos a ese Dios que nos está hablando a nosotros en medio de hoy, que hay mucho temor, mucho miedo, mucho pánico por todo lo que está sucediendo. Nosotros tenemos que entender la palabra de Dios. Dios nos manda a esforzarnos y ser valientes. La iglesia apostólica, la iglesia que empezó ahí en Pentecostés, fue una iglesia tremendamente valiente, que a pesar de la persecución tan tremenda, tan férrea, que le costaba la vida seguir a Cristo, ellos permanecieron fieles al Señor. Ellos permanecieron en verdad, predicando la palabra de Dios, anunciando el evangelio, congregándose en medio de peligro de muerte. Esa es la iglesia que
que transformó un imperio. Esa es la iglesia que demostraba la verdad de Dios, que hay un Dios vivo y verdadero, la verdad del cristianismo contra todas las demás religiones. Todas las demás religiones huyen al peligro, pero el evangelio, el verdadero cristiano se mantiene firme en amor a su Señor, a sus hermanos y a las almas. Eso es muy importante entenderlo. Repito, porque vamos a atravesar un periodo muy probable de mucha turbulencia del 2021, mucha turbulencia. Y si este año fue de cerrar iglesias, no esperes que el próximo año sea mejor. Hoy en día muchos están esperanzados en la vacuna. Cristianos tienen su fe en la vacuna. Qué error tan más grande. Con la nueva cepa no sabemos cuál vaya a ser la reacción de la vacuna. No sabemos, porque es imposible que tan rápido hayan descubierto, con todos los adelantos que hay científicos, no es posible que tan rápido hayan descubierto que una vacuna hecha anteriormente sirva para esta nueva cepa. No es posible. Y sin embargo, vamos a seguir teniendo iglesias cerradas, vamos a seguir escondiendo la luz en un almud por temor a perecer, por temor a morir. Esa no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, repito, hermanos, y lo he predicado varias veces, en el siglo II y en el siglo III, fue una iglesia valiente que ante epidemias fuertes, poderosas, que surgieron en diversas partes del Imperio Romano, la iglesia se mantuvo firme, fiel y predicando el Evangelio. Los médicos huían, los políticos huían, los reyes huían, los senadores huían, pero la iglesia se permanecía firme en esas ciudades, ayudando a los enfermos y predicando el Evangelio a ellos y a los pobres. Esa es la iglesia de Cristo, esa es la iglesia valiente que se mantiene. Esa es la iglesia que cuando a Esther le cayó el 20, que Mardoqueo le dice, mira, si tú no actúas, si tú quieres preservar tu vida y te sientes muy cómoda dentro del palacio del rey y sientes que ahí no vas a perecer, estás muy equivocada. Ahí mismo te va a alcanzar. Muchos cristianos están creyendo que por estar en sus casas, ahí encerrados, viendo predicaciones online, eso los va a librar de perecer. Están equivocados. Estás equivocado. La iglesia virtual no existe. La iglesia virtual es una farsa de Satanás para que el cristiano en medio de todo esto no se congregue. Es vital para el cristianismo congregarnos y motivarnos al amor y a las obras unos por otros. Es vital la convivencia en el cristianismo. Ahí lo dice Hechos, dice que todos los días partían el pan en las casas, todos los días convivían. Si nosotros rompemos lo que dice la palabra de Dios y creemos que vamos a estar más protegidos en nuestras casas, estamos muy equivocados. Yo quiero decirte algo. Tristemente en esta pandemia, ¿verdad? Muchos pastores murieron, pero muchos murieron en sus casas. Muchos murieron encerrados en su área de confort. Ahí murieron, y ahí se cumple la palabra de Dios. Y discúlpenme, es triste decirlo, pero es la verdad, se cumple. No creas que por tu sentido de autopreservación, no creas que el mal no te va a alcanzar. Claro que te va a alcanzar, claro que sí. Y aquí, como dije, Mardoqueo, como el Espíritu Santo hablándonos a nosotros, como el antitipo, ¿verdad? Hablando nuestras vidas, el tipo hablando nuestras vidas, como el Espíritu Santo hablando a nosotros. Ya nos dijo, no creas que no te va a alcanzar. Y dice Mardoqueo a Esther, quizá para esto llegaste a ese puesto, quizá para esto, este es tu momento, quizá. Para eso Dios te puso hoy en día aquí. Y sabes una cosa, el Espíritu Santo nos está hablando. Quizá para esto Dios nos puso en esta ciudad. Para que en medio de esta pandemia nos está permitido vivir esta situación, para que en medio de todos estos temores que tiene la gente, vea a un cristiano valiente, amoroso, misericordioso, arriesgando su vida por amor de los demás.
Quizá para esto estás aquí. Quizá para esto hasta hoy has vivido. Quizá para esto estás a punto de entrar a un nuevo año. Quizá para eso Dios te puso ahí, ¿verdad? Pero si tú renuncias a esto, entonces no creas que el mal no te va a alcanzar. Y es maravillosa, es hermosa la reacción que tiene Esther, el cambio que tiene, ¿verdad? Y para tener este cambio, Esther mismo lo dice, necesitamos orar, necesitamos ayunar. Y Esther va a orar y va a ayunar junto con todos sus siervos y pide a Mardoqueo que ayunen y oren todos los siervos de ellos. La iglesia tiene que entrar hoy más que nunca a un tiempo de juntarnos en oración, porque en la comunión con el Señor está la fortaleza nuestra, en estar en una comunión viva con el Señor. Realmente lo dije en el video de ayer, lo digo hoy en día, es cuando más necesitamos tener comunión con Dios. Es cuando más necesitamos estar estrechamente fortalecidos con el Señor y con la iglesia de Cristo. Es vital para nosotros. Aquí Esther lo está diciendo y está pidiendo, no solo va a ayunar ella individual, va a poner a sus siervos también, pero adicional, pide que todo el pueblo ayune y ore. Véanse el sentido de pertenencia del pueblo. Esther ha cambiado su mentalidad. Esther ha cambiado su mentalidad de verse ella misma ahora a verse como parte de un pueblo. Así nosotros como iglesia, tú no eres alguien individual, tú eres un miembro de la iglesia, tú eres parte del cuerpo de Cristo. Ya no eres algo individual, eres parte de un todo que es la iglesia local donde te reúnes. Tienes que verte así, en ese sentido de pertenencia hacia la iglesia de Cristo, ¿verdad? Y quiero entender estas palabras y quiero expresarlas como todo. Vean el cambio de mentalidad de Esther. Y si perezco, que perezca. Y si perezco, que perezca. Es decir, si entro con el rey ante ese inminente peligro, alto riesgo de entrar al rey y que no te extendiera la misericordia, ¿verdad? Eso significaba muerte definitiva. Y Esther ahora cambió totalmente su mentalidad. Estoy dispuesta a morir por mi pueblo. Estoy dispuesta a que si tengo que morir porque mi pueblo sea librado de tan grande mal, lo voy a hacer. Vean el cambio de mentalidad de Esther. El cambio de mentalidad que debe de haber en la iglesia de Cristo Jesús. Un cambio bastante fuerte. Tenemos que cambiar de ser la Esther antes a ser la Esther después. La Esther que decía, no, es que si yo accedo a ver al rey, corro un alto riesgo de morir. Hacer la rey, hacer la Esther que dijo, si he de perecer, que perezca. Si está en la voluntad de Dios que tenga que morir, pues moriré, ¿verdad? Pero moriré intentando rescatar, intentando ayudar a los míos, intentando de socorrer a mi sangre, intentando de socorrer a los que son parte de mí. Lo mismo sentido tiene que haber en la iglesia de Cristo Jesús. El mismo sentido de ayudar a la iglesia. Y si hemos de perecer, que perezcamos. Si está en la voluntad de Dios, si está en su voluntad que muramos, pues que muramos. Al fin y al cabo, para el cristiano verdadero que está en verdad consciente de su vida en Cristo Jesús, dice la palabra que el morir es ganancia. Que el morir es ganancia. Eso es para un auténtico cristiano. El morir es ganancia. Pablo decía, no sé qué hacer, si quedarme por la obra o partir con el Señor, que es muchísimo mejor. Eso es lo que el cristiano tiene que cambiar, su percepción de la muerte. El cristiano tiene miedo a morir porque no tiene su esperanza en el cielo. El cristiano tiene miedo a morir porque no está poniendo su mirada en los lugares celestiales, porque no estás poniendo su mirada en Cristo Jesús, como dice Pablo en Colosenses capítulo 3, vamos a leerlo rápidamente, ¿verdad?
Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Es algo que nosotros tenemos que hacer. Es algo que nos toca hacer. Es la mentalidad. Si seguimos con el sentido de autopreservación individual, lo único que vamos a lograr es que vamos a perecer. Lo único que vamos a lograr es que nuestra iglesia perezca. Lo único que vamos a lograr es que nuestra ciudad se envilezca más y más, porque nosotros somos la sal de la tierra, somos la luz que alumbra, y si la luz se apaga o la luz le pones algo, todo queda en oscuridad y es terrible. Nosotros estamos entregando nuestra ciudad a cosas y hechos terribles y vergonzosos por causa de nuestro alto sentido de preservación, ¿verdad? Por miedo a la muerte, cuando la muerte para nosotros debe de ser victoria. Debe de ser victoria en Cristo Jesús, en nuestro Señor. Necesitamos entender, hermanos, y analizar nuestra fe. ¿En qué Dios estamos creyendo? ¿En qué Salvador y Señor estamos creyendo? Este 2021, que sea un 2021 donde salgamos con esa fe viva para Cristo Jesús, con esa fe viva, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual menospreció su vida hasta la muerte. Aunque que sea así nuestro sentir, que como dijo Pablo, haya en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, haya en nosotros este 2021, ese cambio de mentalidad, ese cambio de percepción, esa fe viva, ¿verdad? En poner la mira en Cristo Jesús, en el bienestar de su obra, en el bienestar de su amada novia, que es la iglesia, en el bienestar de las almas que están alrededor nuestro. Iglesia, levántate y resplandece este 2021. Iglesia, levántate con una fe viva en Cristo Jesús y alumbra al tocar el lugar, la colonia, la ciudad en la cual Dios te ha puesto. Es momento de que los hijos de Dios se manifiesten. Es momento de que los hijos de Dios alumbren con la luz de Cristo, que la reflejen intensa y nítidamente. Es momento, hermanos, de un desafío para la iglesia, de brillar en medio de las tinieblas. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos los que le aman en verdad. Bendecimos el nombre de nuestro amado Salvador. Oremos. Amado Señor Jesucristo, Rey nuestro, Señor nuestro, ayúdanos, Señor. Danos esa fe viva que tenían esos hombres y esas mujeres que atrevieron a romper ese sentido de autopreservación y darlo todo por tu causa, por tu obra y por tu amada iglesia. Ayúdanos, Señor. Cambia nuestra mentalidad, que dejemos de poner nuestros ojos en nosotros mismos o en este mundo, Señor, sino que lo pongamos en lo eterno, en lo seguro, en lo real. Oh Jesucristo, Señor nuestro, obra en nuestros corazones. Ayúdanos a creer, ayúdanos a vivir, ayúdanos a agradarte en todo, Señor. Perdónanos porque no estamos brillando. Perdónanos porque hemos escondido nuestra luz en nuestras casas y nos hemos encultado ante todo lo que está sucediendo, Señor. Hemos tenido miedos, hemos tenido temores, hemos sido como al principio la reina Esther, pero hoy queremos ser como esa Esther, como esa iglesia gloriosa que dice: si he de perecer, que perezca, pero que mi vida sirva para preservar la iglesia, que mi vida sirva para preservar a mi raza, a mi gente, a mi ciudad. Padre,
Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Les envío un fuerte abrazo. Si van a cenar, por favor, disfruten con su familia, abrácense, dense un fuerte abrazo y oren al Señor juntos, que este 2021 sea un 2021 en donde mostremos la gloria de Jesucristo a través del Evangelio. Dios les bendiga. Nos vemos.